que cuando un pastor, una pastora discipula, las hermanas crecen, cuando las hermanas se unen a la cabeza visible de la casa ministerial, porque esa es una casa ministerial. Los pastores toman la cabeza visible, mi hermano, de este lugar, cuando las hermanas, en este caso, se unen, o los varones se unen con el pastor puede discipular. Cuando las hermanas no se unen a los pastores no podemos discipularlos. Entonces, cuando uno puede discipularlos, entonces la gloria de Dios comienza a descender sobre las hermanas y la madurez del Espíritu Santo viene sobre nosotros de una manera especial. Porque a través de los pastores, mi hermano, el Espíritu de Dios comienza a guiar y a guiarla, a ayudarla en medio de las pruebas, del gozo, de la alegría, del desaliento, en todo tiempo. Es el Espíritu de Dios que comienza a ayudarle, mi hermana, en sus vidas, para que ustedes puedan llevar la bendición de Dios a sus hogares, a sus casas. Cuando nosotras las mujeres o cuando los varones se apartan de los pastores, mi hermano, no hay a quien discipular. Y ustedes no saben cómo hacerlo, porque tratan de hacerlo y lo hacen solos. Pero solo no se puede, mi hermano. Por eso Dios puso un orden dentro de la casa de Dios. Se impuso la cabeza visible que son los pastores, para que a través de ellos nosotros podamos aprender, podemos caminar. Y a través de los pastores, mi hermano, Dios nos habla. A veces nos acaricia, a veces nos tira la oreja, a veces nos da un chirlo, a veces nos abraza. Porque nuestro Padre Celestial, mi hermano, nos ama. Y Él puso a los pastores para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos ser ministrados, mi hermano, consolados, fortalecidos, levantados, exhortados. Por eso el poder de Dios se manifiesta sobre los hermanos y las hermanas que son discipulados. Jesús discipuló a 12. ¿A cuántos discipuló Jesús? A 12. Y los 12 fueron bendecidos hasta Judas. Porque usted me dice, pero pastora, solo 11 quedaron nuevos. En la gloria de Dios, en la presencia del Espíritu Santo, no fueron solamente 11 los bendecidos, los 12 fueron los bendecidos. ¿Cuántos fueron los bendecidos? Los 12, hasta Judas. Solo que Judas, ¿qué hizo? Tomó la palabra del Señor, la hizo un mollito y la tiró. Eso es lo que hizo Judas. Y fue y lo traiciona a Jesús por un par de monedas. No supo guardar la palabra en su corazón. Ahora, si vamos a mirar a Jacobo, a Juan, a Pedro, a Lucas, mi hermano, a tantos discípulos que el Señor discipuló, ellos retuvieron la palabra y le fueron fieles a Jesús hasta cuando Él partió, mi hermano. Le fueron fieles. Pedro cayó, pero se volvió a levantar, mi hermano. Cada uno de los discípulos, Juan era un terrible, era Juan, en el carácter era tremendo Juan, pero después terminó siendo el apóstol del amor. ¿Por qué? Porque comenzó a discipular, mi hermano. Por eso se necesita, mi hermano, hombres y mujeres, en este caso mujeres, aunque están los varones también hoy aquí, está José, está Samuel, mi hermano. Necesitamos discipular, pero para discipular necesitamos discípulos. Como ayer decía la palabra de Dios, el rey no puede reinar si no hay súbditos. El rey reina cuando hay súbditos. Si no hay súbditos, el rey no puede reinar. Ahora, cuando nosotros queremos la bendición de Dios, tenemos que venir a buscarla. Tenemos que buscar, tenemos que orar, ayunar, buscar de la palabra, preguntar, dejarse ministrar, dejarse discipular, ser dóciles a esto. Entonces ahí la gloria de Dios crece en nosotros, va creciendo en nosotros, va creciendo sobre nuestras vidas. Ahí Dios va
ministerio a las personas que no son discipuladas, las personas que no atesoran, que no se sujetan, que no aprendieron la obediencia. Dios no les puede dar un ministerio, hermano. Porque si esos hombres o mujeres toman un ministerio, luego hacen desastres, terribles desastres sobre los corazones de muchas personas, de gente heridas por los malos testimonios, por las malas cosas. ¿Por qué? Porque esas personas no son fieles a Cristo. Entonces Dios no les puede dar un ministerio. Creen que le sirven a Dios, mas no le sirven al Señor. Entonces, la persona que va a fluir, la persona que va a recibir la bendición de Dios, es la persona que aprende a través de la discipulación al comportamiento como cristiano, como hijo de Dios. Porque si primero nosotros no somos buenos hijos de Dios, jamás vamos a poder ser pastores. Jamás podemos ser buenos evangelistas, buenos profetas, si nosotros primeramente no sabemos ser buenos hijos. Mi hermano, entonces tenemos que aprender a ser buenos hijos de Dios. Tenemos que aprender a ser discipulados por el poder de Jesucristo. Eso nos lleva a una madurez espiritual. Porque cuanto más nosotros somos discipulados, enseñados, preparados, mi hermano, capacitados. Para eso hay generales de los ejércitos. Si nosotros los generales no existiríamos, mi hermano, hablando naturalmente, si el general no existe, si los que adiestran a los soldados no existirían los soldados adiestrados. ¿O no es así, mi hermano? No existiría si no se le enseña a usar un fusil, mi hermano, si no se le enseña a usar un cañón, si no se le enseña, mi hermano, a llevar la mochila aquí con todo lo necesario y la radio para comunicarse, si no se les enseña a hacer cuerpo a tierra, salto a rana, ¿usted cree que van a tener unos soldados eficientes? Necesitan los generales para poder adiestrar las manos, mi hermano. Y ustedes, como mujeres de Dios, como varones de Dios, mi hermano, y los involucramos a los varones que están aquí, tienen que aprender a dejarse ministrar, discipular. Hay momentos que por ahí el pastor, la pastora nos va a decir algo, nos llama la atención y no nos va a gustar. En el momento, claro, como recién decía la palabra, la carne va muriendo, porque a la casa de Dios nosotros venimos a morir para poder vivir. Entonces nos corrige para que nosotros seamos buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos de bendición, de victoria, para que veamos la gloria de Dios en nuestros hogares, sobre nuestros vecinos, sobre donde vayamos, para que Dios, como recién decía mi hermano, nos dé ministerios, si no nunca vamos a tener un ministerio de maestro, de profético, mi hermano, si nunca los dones nuestros no van a poder fluir como el Espíritu Santo quiere que fluyan, porque Dios puso un orden. Si nosotros, mi hermano, quebrantamos ese orden, las cosas van mal. Ahora nosotros nos sujetamos a ese orden de Dios, ahí la gloria de Dios se manifiesta. Mi hermano, sobre todo nosotros, tal vez el Señor no nos va a dar ministerios, pero sí nos puede dar dones. Hay gente que no tiene ministerio, pero tiene el don de sanidad. Cada vez que ora un enfermo, el enfermo se sana. Cada vez que ora un enfermo, no importa la enfermedad, el poder de Dios se manifiesta, porque Dios le dio todo en sus manos para visitar los hospitales. Mi hermano, hay gente que nunca llevó un cargo de pastor, pero visita hospitales donde hay un enfermo y no hay enfermo que quede en su cama, hermano. Es levantado por el poder de Dios con dones, porque se va formando el cuerpo de Cristo. Hay hombres, hermanos y mujeres que visitan cárceles, que tal vez no son profetas ni son apóstoles, pero caminan visitando cárceles, hermanos, mirando por las necesidades de los que están privados de la libertad, sean varones o mujeres, y tienen el ministerio carcelario, mi hermano. Que aman y que muchas personas privadas de la libertad vuelven de sus malos caminos y entregan sus corazones a Dios, entregan sus corazones a Jesús. Mi hermano, aún hay personas que están privadas de la libertad, mi hermano, que ahí mismo ellos predican la palabra del Señor.
Mi hermano, mi esposo lo liberaron en una cárcel, en una comisaría. Mi hermano, un hombre que tenía cadena perpetua. Mi hermano, nunca más salía de la cárcel, pero era un varón lleno del Espíritu Santo. Yo a veces me escucho orar a mi esposo y digo, Señor, donde está Lugo, nunca se olvida de ese hombre. Nunca jamás lo vio mi hermano, pero él ora por él. Dice, Señor, yo soy el fruto de esa oración. Y no era un pastor, no era un profeta, no era un evangelista. Era un hombre que había hecho cosas feas en su vida, pero que dentro de la cárcel entregó su corazón a Cristo. Cristo lo discipuló, mi hermano, y fue la herramienta, el vaso que Dios usó para liberar a este varón. Y este varón hoy tiene un ministerio pastoral. Hoy tiene una unción del Espíritu Santo, pero fue ese vaso, hermano, el que Dios usó para que sea bendecido. O sea, nosotros cuando somos discipulados podemos ser vasos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros andamos sueltos por allí, mi hermano, sin tener una identidad, sin saber dónde pertenecemos, ¿cómo nos puede usar el Espíritu Santo? ¿Cómo nos puede delegar el Espíritu de Dios una responsabilidad a nosotros? Si nosotros no nos acercamos, si nosotros no somos discipulados, si nosotros no nos proponemos en nuestra vida decir, Señor, yo voy a servirte, yo me voy a poner bajo autoridad y voy a empezar a hacer tu voluntad, Señor. Entonces Dios ahí toma esa vida y comienza a hacer cosas maravillosas. Pero mientras nosotros no nos ponemos en las manos del Señor, Dios no puede obrar, mi hermano, porque Dios obra en su cuerpo. ¿Dónde obra Dios? En su cuerpo. La gloria de Dios se manifiesta en el cuerpo de Cristo, cuando cada miembro de su cuerpo ocupa su lugar. Cuando cada uno de nosotros ocupamos nuestro lugar, ahí el Espíritu Santo obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no puede obrar en el desorden. En el desorden Dios no puede obrar, no se puede manifestar. Dios se va a manifestar en el orden. Por eso Él puso un orden dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ese orden, nosotros lo respetamos, ese orden a lo que Él ha establecido, entonces la gloria de Dios se manifiesta. Ahora, cuando nosotros quebrantamos ese orden y queremos hacerlo como nosotros nos parece o queremos, Dios nunca se va a manifestar, porque Dios no va a ir en contra de lo establecido por Él mismo. Entonces nosotros tenemos que respetar, sujetarnos a ese orden, y Dios hará maravillas de nosotros. Dios nos va a levantar, Dios se va a glorificar. Dios no puede ungir a alguien de profeta o pastor que no tenga pastor. Dios no puede levantar a un evangelista allí suelto por allá por y no tiene un ministerio, una iglesia, un pastor. Mi hermano, no puede levantar Dios un evangelista de esa manera. Dios no le puede dar un don a una persona si esa persona no tiene una identidad. Necesitamos nosotros, mi hermano, tener una identidad y buscar la presencia de Dios de una manera especial. Yo quiero leerles una palabra que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, de una persona, mi hermano, que no tiene nombre. Esta personita no tiene nombre. Dios no le puso el nombre. ¿Y sabe qué? Dios sí sabía cómo se llamaba, cuál era su apellido, quiénes eran sus padres. Dios sí lo sabía. Dios sabía dónde era su barrio, cuál fue su patria. Pero sabe que cuando el Señor inspiró a los hombres y a las mujeres, mi hermano, no le puso nombre. No le puso nombre. No decidió Dios no darle un nombre, solamente llamarla una muchacha. Yo creo que también pensó en ti y en mí el Señor, ¿verdad? Porque ahí le puedes poner tu nombre. A veces nosotros decimos, el Señor le dijo a Lucas, y bueno, ahí está escrito Lucas, o Eliseo, y tal cosa, y a veces nosotros decimos, hermano, ponerle tu nombre, pero nosotros sabíamos que el Señor le dijo Eliseo, ¿verdad? Pero hoy en día es una muchacha y es un sujeto sustantivo que puede ser cualquiera, ¿verdad? No es un sujeto para una persona. Se me fue de la mente, sujeto, a ver los niños que van a la escuela, ¿cómo se dice el nombre de la persona? Un sujeto personal, algo que es de la persona. Yo me llamo Norma, el otro se llama... Sustantivo propio.
no era, claro, no era sujeto, era sustantivo, no era un sustantivo propio, o sea, Lucas, Marcos, Juan, Eliseo, ¿me entiendes? Es algo propio, pero acá el Señor no puso algo propio, sino que puso solamente una muchacha. Amén. Leemos en Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. ¿Cómo era este varón? Grande. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, ¿cómo era? En extremo. Pero ¿qué tenía? Lepra. Qué tremendo, ¿verdad? Mira cuántas cualidades sobre este hombre, maravillas. Pero ¿qué era él? Dice, y de Siria había salido bandas armadas. ¿Qué salieron de Siria? Bandas armadas. ¿A qué habrán salido esas bandas armadas, mi hermano? Habrán salido a dar paz a los pueblos, a las provincias, a las ciudades. Delante de esas bandas armadas iba este general grande, valeroso a la vista de los seres humanos, de su propio rey, muy estimado por su rey. Delante de estas bandas armadas salía como general de este ejército Naamán, porque Naamán le había hecho ganar a su rey miles de batallas, había derrotado a muchos pueblos, muchas naciones. Mi hermano, el pueblo de Siria era un pueblo cruel, terrible, terrible el pueblo de Siria, no tenía misericordia, pero mira lo que dice la palabra de Dios, mi hermano, acerca de Naamán. Le habla como un hombre de valor grande, mi hermano, un hombre con capacidades tremendas humanamente hablando, y de ese mismo hombre salieron hombres capacitados para la guerra. Eran bandas armadas que asolaban ciudades, provincias, lugares, mataban, mi hermano, y llevaban cautivos a hombres y a mujeres. Sigue diciendo la palabra, y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una, ¿qué, mi hermano? A una muchacha, una muchachita, la cual servía a la mujer de Naamán. Glorioso sea tu nombre, Jesús. Esta dijo a tu señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué tremendo que es, mi hermano, esta palabra cuando nosotros la meditamos. Cuando nosotros la meditamos, lo que es ser un buen hijo de Dios, mi hermano, una buena hija de Dios. Lo que es amar a Dios verdaderamente, de corazón, de estar convertida al Señor verdaderamente con todo nuestro ser, de haber sido discipulada. ¿Sabes que esta muchachita no fue cautiva y se fue allá en bruto? No, si esta muchacha hubiera sido llevada cautiva sin haber aprendido nada, ni de su Dios, ni de sus leyes, ni de sus estatutos, si esta muchacha nunca hubiera sido discipulada, no hubiera actuado de esa manera con su Señor, ni mucho menos con su señora. Esta muchacha tenía una madurez espiritual gloriosa. Y mire, mi hermano, no habla mucho más que esas palabras que dijo esta muchachita a su señora, no mucho más. Pero a través de esas palabras que esta muchachita le dice a su señora, esconden grandes secretos, esconden grandes cosas maravillosas detrás de todo eso. Porque no cualquiera
anhelar y va a desear el bien de aquel hombre que llevó sus bandas armadas y delante de sus propios ojos tal vez fueron crucificados sus padres, sus madres, sus hermanos, sus vecinos, sus tíos, sus amigos. No cualquier persona va a desear, mi hermano, que su Señor, el mismo Señor, mi hermano, que dio la orden de traerla cautiva, porque los generales esa, tráigase, llevarla cautiva. No era que el otro iba a la mamá y decía, señora, la puedo llevar, mire, va a ganar bien. No. Con mucha violencia, con mucho odio, la arrastraban, la sacaban de su casa, mientras las niñas trataban de hacerse soltar de los brazos de sus captores. Las ataban, las metían en el caballo y se las llevaba, mientras sus madres quedaban en un solo grito de dolor, de angustia, de desesperación. Mientras al irse veían como su padre era traspasado por la espada cuando quería liberarlas, cuando quería salvarlas. Esta muchachita, mi hermano, era una muchacha madura espiritualmente, madura en su corazón, en su mente, en su espíritu. Había atesorado la palabra de Dios. Una muchacha que no tenía ministerios, hermano. No era Eliseo, no era Elías. Mi hermana no era ninguno de los profetas del Antiguo Testamento. No eran tampoco esas mujeres valerosas como Esther, que fue una reina. Tampoco fue una profetisa como fue Débora. El Señor, mi hermano, le priva hasta de su nombre, le llama una muchacha, aunque Dios nuestro Padre sabía el nombre de esa mujer. Pero Dios hizo que esa niña no tuviera nombre. ¿Cuántos años tendría? No lo sabemos. Muchacha quiere decir joven, tal vez tenía 15, tal vez tenía 18, tal vez tenía 13 años, tal vez tenía 20. No le habla de una mujer, habla de una muchachita, madura espiritualmente, anciana en el espíritu, que se había dado cuenta que guardar el rencor no le servía, echarse a llorar tampoco le servía, odiar y pensar